Está con nosotros ya Unai Sordo, es el secretario general de Comisiones Obreras. Buenos días, señor Sordo. Buenos días, Egunon. Ya nos adelantaba el señor Amor que, en fin, la reunión que se va a producir es a partir de las 12 del mediodía. Se ha hablado de una horquilla en la que va a subir el salario mínimo interprofesional, que ya es una horquilla que el Gobierno, entiendo, que va a llevar a esa reunión. Para ustedes, ¿cuál sería una subida justa del salario mínimo? Nosotros lo que estamos planteando es que el salario mínimo interprofesional al menos compense la subida de los precios de este año, pero estamos viendo ya en la perspectiva también del año 2022. Antes lo decía la vicepresidenta Nadia Calviño, estamos a 7 de septiembre, quedan apenas 3 meses y pico de este año, y a nosotros lo que nos interesa es garantizar que esos salarios mínimos interprofesionales no pierden poder adquisitivo ni este año ni el que viene. Por tanto, nuestro objetivo en esta negociación es que el salario mínimo se sitúe en los 1.000 euros o por encima de los 1.000 euros a partir del 1 de enero del año 2022 y espero que la reunión de hoy concluya con esta conclusión. ¿La reunión de hoy permite, en su opinión, llegar a un acuerdo o es una reunión en la que el Gobierno les va a comunicar la cifra definitiva que va a subir en 2021, en 2022 y en 2023? ¿Qué espera usted de ese encuentro? No, esperamos una negociación real. El Gobierno hizo algún planteamiento en la última mesa, los sindicatos pusimos nuestro planteamiento encima de la mesa, que viene a ser el que he dicho ahora, es decir, tenemos que garantizar que al final de la legislatura el salario mínimo interprofesional es el 60% de la media salarial en España y para recorrer ese camino tenemos que dar 2 pasos previos. Desde luego, en el año 2022 el salario mínimo tiene que elevarse ya hasta los 1.000 euros y faltaría por cerrar lo que queda de este año 2021. Pero insisto, creo que el objetivo tiene que ser que en los 16 meses que quedan por delante se gane poder adquisitivo y creo que para eso necesitamos que el SMI supere los 1.000 euros o se sitúe en los 1.000 euros en el año 2022. Ese es nuestro gran objetivo en este momento en la reunión. Y por cierto, una consideración. En un acuerdo que los sindicatos hicimos con las organizaciones empresariales, ya situamos que el salario mínimo de los convenios colectivos para el año 2020 tenía que ser de 1.000 euros, de 14.000 euros. Por tanto, no acabo yo de entender esta especie de temor a las 7 plagas de Egipto por subir el salario mínimo interprofesional hasta una cuantía que ya cerramos para los convenios colectivos hace algunos años los sindicatos y las organizaciones empresariales. Se trata de proteger los salarios de la gente con sueldos más bajos, mucha de esta gente precisamente porque no tiene convenios colectivos de referencia. Señor Sordo, más allá del salario mínimo interprofesional, que esperamos conocer en concreto la cuantía que va a aumentar a lo largo, no sé si de la mañana, pero sí desde luego del día, de la tarde, me gustaría preguntarle por los ERTEs, porque es que nos estamos enfrentando a la recta final, concluyen en septiembre y yo no sé si hay visos o no de que se prolonguen. Sí, se van a prolongar, yo creo que con toda seguridad. Los ERTE han dado un resultado excelente para conservar el empleo. Hemos tenido casi 3,5 millones de personas en ERTE en España, que si no hubiéramos llegado a los acuerdos que hemos llegado, una parte muy importante, muy mayoritaria de esas personas, en la peor época de la pandemia, se hubieran quedado sin su puesto de trabajo, se hubieran ido a la calle, ¿no? Los ERTE han conseguido recuperar el empleo de prácticamente casi todas esas personas. Faltan 270 y tantas mil por recuperar su puesto de trabajo. Y por tanto, una herramienta que ha sujetado tantos cientos de miles, tantos millones de empleos como esta, creo que en la última fase de la pandemia es evidente que hay que renovarla en unas condiciones, yo creo que similares a las actuales. Pero dicho esto, lo que toca también es ir pensando en alguna herramienta como los ERTE o similar, pensando en periodos de normalidad, no ya para la crisis de la pandemia, sino para otro tipo de crisis que se planteen en el futuro, para evitar lo que siempre pasa en España en las crisis, que es que los trabajadores se van a la calle y particularmente los trabajadores y trabajadoras con contratos temporales se van a la calle. Hay que buscar cómo se estabiliza la contratación y cómo se busca una alternativa al despido en España. Señor Sordo, estamos hoy haciendo que entren ustedes en conversación. Sé que es un poquitito difícil porque está en la distancia, pero bueno, nos están escuchando desde Archena, desde Murcia, Lorena, ella es trabajadora del campo, y desde Sevilla está con nosotros en directo José Miguel, que es un empresario agrario. Me gustaría
que le dijese a José Miguel, a este empresario, en qué le va a beneficiar que suba el salario mínimo. Bueno, el salario mínimo interprofesional tiene que subir porque es un salario mínimo. No es prácticamente ni un salario de subsistencia. Con 950 o con 1.000 euros apenas se puede vivir y se pueden hacer frente a los pagos que tiene una persona trabajadora normal en nuestro país. Por tanto, es una cuestión de dignidad. No es una cuestión de en qué le vaya a beneficiar a un empresario del campo. El sector del campo tiene problemas y el sector del campo tiene problemas estructurales. Pero los problemas estructurales del sector del campo tendrán que ver con las condiciones que establecen, por ejemplo, las empresas de distribución a la hora de pagar por los productos del campo. Pero el problema del sector del campo no se puede resolver pagando salarios de miseria. El problema lo tendrá que establecer con aquellas cadenas de distribución que por la fuerza que tienen en el mercado les pagan auténticas miserias, en algunos casos, por los productos agrarios, por los productos agrícolas, que a veces no cubren ni los costes de producción. Ese es un problema estructural, pero no se puede resolver por la parte más débil de esta película, por decirlo de alguna manera, que son los sueldos de los trabajadores y de las trabajadoras del campo. Y por último, decir que el SMI afecta en España a en torno a 1,5 millones de personas. Los salarios en general en nuestro país se marcan a través de los convenios colectivos. Por tanto, este es un problema de un efecto bastante menor en términos generales de España de lo que a veces parece, oyendo algunas declaraciones que poco menos prevén que se nos va a caer el cielo encima por subir 25 o 50 euros el salario mínimo interprofesional en los próximos meses. José Miguel, adelante, le escucha el señor Sordo. Hola, buenos días, señor Sordo. Efectivamente, tiene usted razón que los problemas del campo son innumerables. Y es verdad, o sea, yo veo perfectamente loable su intención de incrementar al final el poder adquisitivo de los trabajadores. El problema, o a mi entender, a nuestro entender, es que esta medida que el Gobierno pone sobre la mesa va a tener el efecto contrario. Lejos de aumentar el poder adquisitivo del trabajador, con lo que todos los empresarios del campo estamos de acuerdo, pues esto va a suponer, a mi entender, que se van a reducir el número de jornadas contratadas al año, que se van a contratar más contratos a tiempo parcial que a tiempo completo y que aquellas actividades que ya a día de hoy están con una rentabilidad justa y que esta nueva realidad les pueda meter en pérdidas, pues se van a cerrar. Entonces, tiene razón que los problemas del campo son muchos, pero es que hay que entender el sector agroganadero. Actualmente el sector agroganadero tiene un margen ínfimo, entre otros por los motivos que usted pone de manifiesto. Entonces, ese margen ínfimo, además, está condicionado por la incapacidad que tiene el empresariado de repercutir los incrementos de coste en los precios de los productos. Entre otras cosas, porque nos entran ingentes cantidades de productos del norte de África y de otros países con unos costes productivos muchísimo más bajos que los nuestros, con unos requerimientos sanitarios muchísimo inferiores a los nuestros, y cuando nosotros colocamos nuestros productos en el mercado, los colocamos a un precio fijo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros no tenemos capacidad de repercutir en el precio los incrementos de coste, que ya este año se ha producido el incremento en el gasoil, el incremento en la electricidad y se prevé un incremento en el salario mínimo interprofesional. José Miguel, en un instante vamos a seguir hablando de la subida del salario mínimo interprofesional. Yo les pido a todos intervenciones breves para que podamos hablar todos, expresarnos y, en fin, dar a conocer nuestra opinión. Señor Sordo, muchas gracias por habernos acompañado. Perfecto. Un saludo desde televisión. Y mucha suerte en esta fase del programa.